Con el permiso de la presidenta, pues iniciamos el año con muy buenas noticias para todos los derechohabientes y beneficiarios de las pensiones y programas de bienestar. Adelante. En el 2025 cerramos con un padrón casi de 18,5 millones de beneficiarios y derechohabientes de los programas que coordina la Secretaría de Bienestar, con una inversión de 579,304 millones de pesos. ¿Cuál es la meta para el 2026? Hacia final del 2026 llegaremos a 20,3 millones de derechohabientes de las pensiones y programas de bienestar, con una inversión social de 663,719 millones de pesos que están establecidos en el presupuesto de la Federación. Adelante. ¿Cómo está distribuido estas metas para 2026? Llegaremos a 14,1 millones de adultos mayores que ejercerán su derecho a la pensión de bienestar, casi 3,5 millones de mujeres mayores de 60 años recibirán esta pensión, 2 millones de personas con discapacidad, 312,000 madres trabajadoras que recibirán el apoyo para el cuidado de sus hijos e hijas y 445,000 sembradores y sembradoras recibirán su apoyo a través de un jornal mensual en este 2026, sumando los 20,334,000 derechohabientes. Los programas de bienestar crecen continuamente, especialmente los que están establecidos en la Constitución. De esta manera se ejercerán 663,719 millones de pesos. Adelante. Y bueno, a partir del día de hoy vamos a empezar la dispersión del primer bimestre de este año, su bimestre enero-febrero 2026. 13,4 millones de adultos mayores a partir del día de hoy recibirán su pensión de 6,400 pesos bimestrales. Es decir, tiene un aumento de 200 pesos, de 6,200 a 6,400, así lo dispuso nuestra presidenta. Adelante. 2,982,000 mujeres recibirán su pensión a partir del día de hoy y su pensión será bimestralmente de 3,100 pesos. Adelante. Para las personas con discapacidad, 1,613,000 personas recibirán su pensión de 3,300 pesos bimestrales. En el caso del programa Madres Trabajadoras, en este bimestre, 237,855 madres recibirán el apoyo de 1,650 pesos bimestrales para 2026. En suma, en este bimestre estaremos dispersando 18,268,000 beneficiarios que recibirán su pensión, y este bimestre, solo este bimestre, la inversión social supera los 99,000 millones de pesos. Adelante. Solo enero-febrero es el monto de la dispersión, es muy importante, casi estamos llegando a los 100,000 millones de pesos. Y aquí está el calendario que les reiteramos a todos los derechohabientes que siempre sigan nuestras redes oficiales de la Secretaría de Bienestar para que tengan la información correcta. A partir del día de hoy, lunes 5 de enero y hasta el miércoles 28 de enero, se dispersará como ha venido sucediendo en el orden de la primera letra del apellido, de tal manera que tengamos la posibilidad de brindarles un buen servicio a través del Banco del Bienestar. Es cuanto, Presidenta. Feliz año a todos. ¿Quién sigue? Pamela.
Muy buenos días a todas y todos, también feliz inicio de año. Con su permiso, Presidenta, en atención a su instrucción de dar continuidad a los programas de bienestar y en cumplimiento a los 100 compromisos presidenciales para el segundo piso de la Cuarta Transformación, en 2025 logramos satisfactoriamente la ampliación del programa La Escuela es Nuestra al nivel medio superior y bajo este esquema de operación, mismo similar que en el programa de educación básica. En este sentido, importante retomar que al cierre del ejercicio fiscal anterior de 2025 se logró la cobertura de 69.291 escuelas de educación básica y 6.317 planteles educativos de educación media superior. Un total de 75.608 escuelas beneficiadas a nivel nacional, lo que representó un 41% de cobertura en ambos niveles educativos y una inversión de cerca de 24,000 millones de pesos para el beneficio de 8.4 millones de estudiantes. El presupuesto asignado este año incrementa, tenemos 26,000 millones de pesos, para los cuales se proyecta la atención de 78,923 escuelas, que representan la formación de aproximadamente 9.5 millones de estudiantes entre ambos niveles educativos. Este presupuesto estará designado para la mejora de sus espacios educativos, como ya conocen el programa, mediante los recursos que otorga directamente el programa a los comités escolares de administración participativa, conformados por madres, padres, maestras, maestros, desde básica a nivel medio superior. En el caso del nivel medio superior, reiterar que también los estudiantes cuentan con voz y voto en los comités escolares. La meta de este año suma 72.831 escuelas de educación básica, una cobertura aproximada del 42% a nivel nacional, 6.092 planteles de educación superior y refleja el 51% de este nivel educativo. De esta manera proyectamos ese 42% de escuelas totales por atender en ambos niveles educativos. Es primordial recordar que la participación de padres, madres, maestras y maestros no solamente se realiza para la decisión, digamos, de sus comités escolares, sino también para la identificación de las necesidades de sus planteles y de sus diagnósticos. Recordemos que justamente en el caso de educación media superior, pues como ya comenté, pueden participar también los estudiantes. En la gráfica siguiente quisiera mostrar la proyección de atención del plan sexenal, el cual se diseñó con la finalidad de dar cobertura estratégica a ambos niveles educativos. Bajo el esquema de contar con suficiencia presupuestaria, estaríamos apoyando en todos los años del sexenio a las escuelas que pertenecen a planes de justicia y a las escuelas de educación especial. En cuanto a las escuelas de nivel inicial, durante 2025 cubrimos el 100% de las existentes, sin embargo hay nuevas incorporaciones, un 7% de nuevas incorporaciones. Preescolares y primarias se considera la atención aproximada de 1/3 del total de las escuelas, y para secundarias y centros educativos del nivel medio superior integramos alrededor del 50% de las escuelas restantes, que en suma con aquellas que ya recibieron el presupuesto en 2025 lograrían la cobertura total en este año de secundarias y planteles de educación media superior, los cuales proyectarían su atención hasta en 3 ocasiones en el sexenio. Y finalmente mostrar el calendario operativo. En enero, febrero y marzo están programadas las asambleas en las escuelas para que estén atentas y atentos las maestras y los maestros directivos de los planteles para la visita de las servidoras y servidores de la Nación, quienes orientan los procesos del programa durante todo el ejercicio fiscal. En abril y mayo estaremos realizando la entrega de los medios de pago del Banco del Bienestar a las tesoreras y tesoreros de los comités escolares de administración participativa, y a finales de mayo estimamos que podemos estar realizando el pago en las escuelas de este año que van a ser beneficiadas, y así es como el gobierno de la presidenta pues refrenda su compromiso con la educación de las niñas, niños y jóvenes del país. Gracias, presidenta. Con su permiso, presidenta. Primero, pues excelente inicio de año para todas y para todos, especialmente para las y los becarios de este gran sistema de becas de nuestro país. Por lo que corresponde a becas, siguiente por favor. Por lo que corresponde a becas, este es el cierre de año.
Ahí tenemos los datos de con cuántos becarios y cuál es el monto con el que estamos cerrando el 2025. Para la beca Rita Cetina son 8.851.348 becarios con una inversión superior a los 76.600 millones de pesos. Para Benito Juárez, media superior, son 4.094.419 becarios con una inversión que supera los 40.100 millones de pesos. Y para Jóvenes Escribiendo el Futuro cerramos con 409.226 becarios con una inversión también superior a los 11.800 millones de pesos. Ya en su total son ya 13.354.993 becarios en los 3 programas, con una inversión anual superior a los 128.600 millones de pesos. Siguiente, por favor. Aquí es donde vemos el crecimiento que ha tenido becas y que tendrá en el próximo año. Del lado izquierdo podemos ver, en este año, bueno, ya este año, 2026, en el 2019 se atendieron, cuando nace la Coordinación Nacional de Becas con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se atendieron a 7.2 millones de estudiantes. Ya ahora en el 2025, en el pasado año, se atendieron a 13.3 millones. Pero en este 2026 se atenderán a 22.8 millones de estudiantes. Esto ya genera que Becas se convierta en el programa con mayor número de beneficiarios en los programas sociales del Gobierno de la República. Y en la gráfica podemos ver de manera ascendente también de qué manera ha crecido el presupuesto. 58.200 millones de pesos en el 2019, los 128.600 millones de pesos de lo que hablamos en la lámina anterior para el 2025, y en el 2026 la presidenta pues ha destinado que se otorguen 178.200 millones de pesos en materia de becas para las y los estudiantes. Esto nos lleva a un crecimiento superior al 200%. Siendo exactos, es el 216% de crecimiento. Siguiente, por favor. Ha habido por ahí información que ha estado circulando sobre la beca Rita Cetina en materia de educación primaria. Les pedimos a todas y a todos que por favor solamente se fíen de las redes sociales oficiales, y hoy por instrucciones de la presidenta damos a conocer de qué manera será el comportamiento de la beca Rita Cetina para estudiantes de primaria. El monto será de 2.500 pesos por becario y esta beca tendrá la funcionalidad para útiles escolares y uniformes. Y el registro pues se hará, ese será un apoyo único, que se hará un apoyo anual, pero será por estudiante. Y estaremos integrando de primero a sexto grado a todos los estudiantes que se encuentran en un plantel público escolarizado, y las asambleas las arrancamos ya en el mes de febrero para que todas y todos tengan la información puntual. Siguiente, por favor. Y pues las buenas noticias no paran, así como lo decía la secretaria Ariadna. Hoy también nosotros arrancamos con la entrega de tarjetas para quienes hicieron su registro a la beca Rita Cetina en secundaria. Las y los servidores de la educación estarán entregando el 1.053.215 tarjetas en los próximos días. Así que pues les pedimos a todos quienes hicieron su registro que estén atentos a la convocatoria de su asamblea y no falten, por favor. Queremos que pronto tengan las tarjetas en sus manos y los apoyos pues puedan llegar como nos ha instruido la presidenta, directos, sin intermediarios y tampoco con ningún contratiempo. Por lo que corresponde a becas es cuanto. Me pide la presidenta que abordemos lo del Plan Michoacán. Esa es la beca Gertrudis Bocanegra, que es para los estudiantes de educación superior. Se le va a atender a todos los estudiantes de Michoacán. Ya hicieron su registro, ahora nos encontramos procesando las tarjetas y en el mes de febrero estaremos haciendo la entrega ya de los medios de cobro. Muy buenos días a todas y todos. El día de hoy les informamos sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y su operación durante el año 2026. Como ustedes saben, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa del bienestar del Gobierno de México que atiende a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no cuentan con un empleo.
participando a través de actividades productivas mediante su capacitación en negocios, en tiendas, en diversos talleres, en empresas, centros de trabajo que están registrados en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en capacitación a lo largo de 12 meses. Para este año 2026, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene un presupuesto aprobado de 25,173 millones de pesos, monto que será destinado para el pago directo y sin intermediarios de los apoyos económicos a las y los jóvenes, además de la cobertura del seguro médico del IMSS mientras se desarrolla su capacitación. Y asimismo, para abonar a las buenas noticias que han también mencionado anteriormente, mencionar que gracias a la política salarial impulsada por el gobierno de nuestra presidenta, en 2026 el salario mínimo general creció un 13%. Como ustedes saben, el monto económico otorgado a las y los jóvenes por su capacitación en el trabajo es equivalente al del salario mínimo, por lo cual dicha política pública de dignificación en el trabajo, emprendida y consolidada en los gobiernos de la transformación, hace que en este año 2026 las y los jóvenes reciban 9,582 pesos mensuales por trabajo aprendido. Esto lo consolida como el mayor monto otorgado en los programas del bienestar por beneficiario. De igual manera, informarle al pueblo de México que para el año 2026, entre las y los jóvenes que están actualmente en capacitación, más los que van a incorporarse a lo largo del año a través del programa, se atenderán a 500,000 de jóvenes. Igualmente informar que hoy 5 de enero inician capacitación 45,000 nuevos jóvenes, quienes recibirán su apoyo económico el día 28 de enero a través de su tarjeta del Banco del Bienestar, las cuales van a ser entregadas en esta semana en todo el país. Aprovecho para recordarle a las y los jóvenes que participan en este programa que recibirán su apoyo económico todos los días 28 de cada mes, siempre y cuando se cumpla con el desarrollo de las actividades de capacitación. Y ya de cierre, informar que el próximo periodo de vinculaciones iniciará el 1 de febrero. Ahí se abrirán cerca de 36,000 espacios de capacitación, los cuales se distribuyen de manera focalizada en las zonas de mayor rezago social y las que forman parte de las estrategias especiales del Gobierno de México, como los planes de justicia y también comunidades indígenas, el Plan Michoacán, como ya también mencionó nuestra presidenta, así como la estrategia de construcción por la paz. Es cuanto, presidenta. Feliz año a todas y todos. Muchas gracias. Con su permiso, presidenta, después de escuchar la explicación puntual de mis compañeras y compañeros, me corresponde hacer un cierre general e informar a cuántas personas llegarán los programas para el bienestar este año. Adelante. En esta lámina podemos ver todos los programas, muchos ya derechos constitucionales de la gente, otros más programas nuevos de esta administración, compromisos cumplidos de la presidenta. Aquí no hay esfuerzos aislados, sino un estado de bienestar que ha ido creciendo, consolidándose y ampliándose año con año. Están las pensiones, las becas, la escuela es nuestra, Jóvenes Construyendo el Futuro, Salud Casa por Casa, los programas de apoyo al campo, Bien Pesca y el programa de mejoramiento de vivienda. Todos forman parte del mismo compromiso con el pueblo de México. En su conjunto, los programas para el bienestar son el corazón de la política social de nuestro gobierno. Son la base de la Cuarta Transformación porque colocan en el centro a las personas, reconocen derechos y transforman vidas. Siguiente. En 2026 alcanzaremos la cifra histórica de 42,9 millones de beneficiarias, beneficiarios y derechohabientes, lo que significa 10 millones de personas nuevas incorporadas a los programas para el bienestar. Nunca antes el Estado mexicano había llegado a tantas personas de manera directa y sin intermediarios. Este crecimiento incluye la incorporación de más de 7 millones de familias con estudiantes de primaria, cumpliendo el compromiso de la presidenta de que todas las niñas y niños de escuelas públicas cuenten con un apoyo del Estado. En su conjunto, todos los programas contarán con un presupuesto sin precedentes, más de 1 billón de pesos, la inversión social más alta en la historia de nuestro país. En la siguiente gráfica se muestra claramente que este ha sido un hecho sostenido. La inversión social ha crecido de manera constante año con año hasta llegar en 2026 a este nivel histórico.
Todo esto ha sido posible gracias a un manejo honesto de los recursos públicos y a una recaudación justa y eficiente que permite devolverle al pueblo lo que es del pueblo. Pero más allá de las cifras, lo más importante es lo que estos programas significan en la vida cotidiana. Tranquilidad para las familias, respaldo para quienes más lo necesitan y certeza de que el bienestar es un derecho, no un privilegio. Por eso, en 2026 vamos a seguir trabajando con honestidad, compromiso y con la convicción de que gobernar es servir. Muchas gracias.